Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos, como siempre, para compartir con ustedes las informaciones actualizadas y de igual forma con invitados especiales como el que tenemos en esta noche, que después del doctor Nelson Balcácer dar las buenas noches, lo presentaremos. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándoles las informaciones más fidedignas de hoy y contando con los invitados que van a hacer que usted entienda los diferentes temas que tratamos en este programa. Guillermo, la oportunidad, como siempre, tuya de presentar a nuestro invitado. Muy bien, contamos con la presencia una vez más en este programa del señor Luis Holguín, una persona que es psicólogo de profesión, pero de igual manera diríamos, un filántropo, una persona que tiene una vocación de servicio hacia los demás que hay que reconocer. Y lo reconocemos en el sentido de conocer su trayectoria en las luchas, específicamente en el movimiento que él forma parte del movimiento, valga la redundancia, por los pensionados, por las pensiones de los servidores públicos, MOPESEC, como se le conoce, que ha venido desarrollando una labor en favor de aquellas personas que la ley así le favorece para que están en el sistema de fondos de pensiones de la AFP, como se le llama, para que estas personas que cumplen con lo que establece la ley 8701 y otras leyes afines puedan beneficiarse del sistema de reparto e irse a sus casas con un salario más o menos decente, diferente a lo que establece la ley en lo que tiene que ver con los que optan por el plan de las AFP. De manera que hay una serie de entrevistas que hemos realizado con el señor Luis. Primero, conocer qué era el movimiento. Segundo orden, las acciones que ellos estaban tomando ante las diferentes instituciones a los fines de que se pudiese resolutar a través del Consejo de la Seguridad Social y otras instituciones afines para poder llegar hasta donde están al día de hoy. Aunque todavía no hayan logrado finalmente lo que ellos quieren, pero hay que reconocer que han avanzado por la persistencia, diríamos, de un grupo de personas encabezado por nuestro amigo Luis Holguín y otros más, a los fines de poder lograr que esas personas que la ley le beneficia sean reconocidos por las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicar esas normas legales. Bienvenido nuevamente, distinguido. Gracias, Guillermo. Saludos, doctor. Agradecido nuevamente por estar aquí con ustedes y compartir las informaciones que podamos compartir con toda la teleaudiencia. Quiero expresarle el agradecimiento del MOPESEP, del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, por este espacio que periódicamente tenemos para que la población se actualice con respecto a este proceso de reclamo de derechos que estamos haciendo los servidores públicos. Muy bien, vamos a ver, con su permiso, doctor, que usted nos diga más o menos, a manera de síntesis, lo que ustedes han logrado hasta el momento y en qué fase están de sus propósitos. Hay un primer logro que nosotros, fue un reclamo que hicimos, que no estaba incluido dentro de los reclamos que estábamos haciendo dentro del movimiento, pero lo acogimos porque algunos miembros y otras personas no servidores públicos padecían de enfermedades terminales
y se les negaba el acceder a esos fondos, que se les devolvieran los fondos acumulados en las AFP, porque tenían derecho a alguna de las prestaciones establecidas en la ley, como es la devolución programada. Y decíamos, una persona que ya tiene una enfermedad de un pronóstico de no más de 6 meses de vida, lo menos que podemos hacer es devolverle ese dinero y que puedan ellos decidir qué hacer, pagar sus medicamentos, sus tratamientos, dividirlo. El caso de un amigo que estaba en esa situación, su anhelo era poder distribuir esos fondos entre sus hijos y murió recibiendo 2 o 3 cuotas de la prestación a la que tenía derecho y le pagaban como 11,000 pesos mensual. Y logramos una resolución en donde el Consejo reconocía, ordenaba que a estas personas que solicitaran la devolución del fondo se le hiciera. Ese fue un primer logro que nosotros nos sentimos ser parte de haber propiciado que se lograra. El segundo logro tiene que ver con uno de nuestros principales reclamos, que era el derecho a permanecer en el sistema de reparto, que por más de 20 años el Consejo Nacional de Seguridad Social, y esto debo puntualizar que no es un problema creado por el actual Consejo, tenía más de 20 años esa negación de derecho. Este Consejo lo que ha hecho es entender la racionalidad, las razones jurídicas que presentábamos de por qué teníamos ese derecho, un derecho que según la ley de función pública era irrenunciable, es irrenunciable como derecho laboral, y lo que ha hecho es reconocer ese derecho que según los estudios que han hecho las autoridades han dicho que se beneficiarían más de 20,000 servidores públicos con el reconocimiento de este derecho. El 6 de julio del año pasado se emitió la resolución 572-07 en la cual se reconoce este derecho y se establecen algunas disposiciones que favorecen a los servidores públicos en cuanto a volver al sistema de reparto. Me refiero a aquellos servidores públicos que por diversas razones están en una AFP, ya sea por desinformación, desorientación o traspasos automáticos. Esas 3 causas las reconoció el Consejo hace mucho como 3 causas de por qué los servidores públicos estaban en una AFP y no en el sistema de reparto. Don Luis, me gustaría escuchar de usted, que es una persona versada en este sistema de pensiones y de jubilaciones. En otros países, según sus criterios, según su conocimiento, da tanto trabajo también para las personas que han contribuido durante una larga trayectoria de vida trabajando en instituciones y aportando para en el día de mañana pues, a poder accesar a una pensión que le permita medianamente sostenerse. ¿En otros países suceden este tipo de cosas? ¿Sí? Yo creo que la gravedad que tenemos aquí es que tenemos un sistema insertado en una sociedad muy permisiva, en donde hay sectores poderosos que participan, que se insertan en este tipo de actividad y se insertan como negocios, en donde su interés principal no es prestar un servicio, no es asegurar y cumplir derechos de la población, de la ciudadanía, de los afiliados, sino es prioritariamente asegurar una ganancia en sus operaciones. Entonces son 2 cosas que es difícil conciliar. Es difícil que tengamos ARS y AFP insertadas en la seguridad social con posiciones, con reconocimientos más allá de lo que es el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, los derechos de la población. En otros países hay una regulación, hay un cuidado, hay un límite para la participación. Y eso es lo que quizás a nosotros nos ha afectado mucho. Tenemos una disposición y el mismo ex senador Rondón lo decía en una entrevista. Iván Rondón decía, la ley
él consideraba que la ley era buena y tenía buenas disposiciones, pero que en toda la construcción de las normas complementarias, esas disposiciones se habían modificado, se habían acomodado. Y yo creo que tiene mucha razón, porque hay muchas disposiciones que luego en el contenido, cuando uno agarra, por ejemplo, y revisa el reglamento de pensiones elaborado por la Superintendencia de Pensiones, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, ahí hay situaciones que son dramáticas. Y pongo uno de ejemplo, la razón de ser de las administradoras de fondos de pensiones es hacer crecer con la rentabilidad el fondo de cada afiliado. Es decir, cuando da ese mandato, quiere decir que va a tener una rentabilidad positiva que le va a permitir ir cada vez creciendo el fondo. Si ese es el mandato y la razón de ser de las AFP, ¿cómo va a ser que en la normativa la fórmula con la que se calcula la rentabilidad mínima que debe garantizar las AFP dé la posibilidad de valores negativos? En un estudio que hicimos con los 240 primeros meses de operación del sistema, habían más de 20 meses en los que ese cálculo daba un valor negativo. Es decir, que cualquier AFP que tuviera un rendimiento negativo iba a ser legal, porque en la fórmula está mal diseñada y acomodada para proteger en exceso, diría yo, a las AFP. Muy bien, con la anuencia suya, señor Holguín, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con Luis Holguín, psicólogo de profesión, pero presidente del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, MOPC. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos, pero antes de ello vamos a brindar con nuestro invitado, con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad se impone en una empresa que ha hecho tradición en la República Dominicana y los países de la región, porque tienen productos probados de alta calidad y a precios asequibles. Ahí vemos una gran variedad de jugos, entre otros productos como los yogur, tenemos el agua de coco, tenemos las compotas, los quesos, las mantequillas, entre otros, ricas a su salud. Señor Holguín, antes de entrar en los últimos acontecimientos de este tema tan interesante para los servidores públicos que cumplen con una serie de requisitos para optar por el plan de pensiones, pero por el sistema de reparto, como se le conoce, a diferencia de las AFP, quisiéramos establecer con usted cuál es la diferencia que hay de que un servidor público o cualquier persona pueda optar por el plan de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones, o el sistema de reparto. ¿Cuál es la ventaja entre uno y otro? Y de igual forma los requisitos para poder aplicar. El sistema de reparto es un sistema solidario en donde cada trabajador afiliado a ese sistema aporta y su aporte va a un fondo común, desde donde se pagan las pensiones existentes. Es decir, las cotizaciones de los trabajadores que hay hoy pagan las pensiones de los trabajadores que pagaron, que cotizaron en el pasado y que hoy disfrutan una pensión. Una característica que tienen los sistemas de reparto es que previamente están definidas las pensiones que se darán y los requisitos para esas pensiones. En el caso del sistema de reparto estatal para los servidores públicos, los trabajadores y los funcionarios públicos, que es como los describe la ley 379-81, hay 3 montos de pensiones. Un 60% para las personas que tienen 20 años de servicio y más de 60 años de edad, un 70% para los que tienen 25 o más años de servicio acumulado y 60 años de edad, o
80% para aquellos que tengan 30 años de servicio acumulado y 60 años de edad. Aquellos que acumulan 35 o más años de edad tienen derecho a un 80%, es decir, al máximo de pensión que establece esa ley, sin importar la edad que tenga. Si ya no tiene que tener los 60 años. En cambio, el sistema basado en capitalización individual, en cuentas de capitalización individual, es un sistema que se creó recientemente, digamos, tiene menos de 30 años de haberse creado, y es un sistema en donde la pensión depende de las cotizaciones y del monto que haya acumulado cada afiliado en su cuenta personal. Cada persona lleva un registro, una contabilidad, digamos, de sus aportes, de los aportes de sus empleadores y de la rentabilidad mensual que haya logrado la administradora de fondos de pensión. Dependiendo de ese monto, se calcula estableciendo una proyección a través de estudios actuariales y fórmulas preestablecidas, cuál sería el monto. Claro, esa previsión de cálculo va a depender del monto que tú tengas y de la edad que tengas cuando te pensiones. En nuestro país, en los cálculos que ha hecho la Superintendencia de Pensiones, se estima que estas pensiones, en el mejor de los casos, porque tienen que reunir 360 cotizaciones, si tiene que haber trabajado y cotizado 30 años en ese sistema para poder tener derecho a una pensión. En los otros casos son pensiones inferiores. Entonces, el sistema de capitalización individual es un sistema completamente particular. Cada quien construye su pensión en base a lo que cotiza y no tiene garantía de un monto de pensión está preestablecido. Don Luis, una pregunta. Una persona con 50 años de edad que esté en el sistema de la AFP y esa persona tendría algún tipo de derecho a solicitar un avance del dinero que tenga en las AFP. No tiene forma de tomarse prestado, de reducirse ese fondo, no se contempla, porque es un fondo preestablecido para pensiones. Hay países que están buscando opciones hoy en estos días leí en la prensa que en uno de los países se estaba planteando un autopréstamo, un préstamo Chile, alguno de ellos, cargado en base a ese fondo, pero en ese sistema es difícil ese tipo de incorporación, porque es un sistema que al basarse en lo que tú logras acumular, cada reducción que tú haces de ese fondo afecta la pensión futura que tú vas a tener. Entonces, perdóneme, pero entonces la persona que está en la AFP, que tiene 10 años, 15, ese dinero tiene que estar ahí hasta que cumpla los 60 y las 360 cuotas de... De lo contrario, hay algunas formas en que se lo devuelven, pero también bajo criterios que son criticables. Por ejemplo, hay uno de los sistemas que es el de pago programado, en donde se te devuelve el dinero que tú tienes supuestamente hasta que se agote el fondo que tú tienes. Pero paradójicamente hay una incongruencia, porque el monto con el que se te paga, se te devuelve mensualmente, es inferior al monto que históricamente la administradora de fondos de pensiones ha reportado como rentabilidad. Entonces, ¿cómo es? Y es una perversidad del sistema, no quiero responsabilizar a nadie. El sistema completo ha favorecido que ese monto pasa a una aseguradora que entonces es propietaria de tu fondo y te garantiza ese dinero. Cuando usted dice, sí, cuando usted dice que es el sistema, es
Se refiere A a que lo así que está la ley, diseñada la la ley por el legislador. y las normativas Por las complementarias instituciones, correcto. por las instituciones del Entonces, sería, sistema. fue mal copiado. No, Digo, mal copiado, Roger, porque fue adaptado se a las dice que el sistema particularidades dominicanas. fue Sí, un copy-paste del no, sistema no es chileno. un copy-paste. Se adoptó ese sistema y se adaptó a nuestro país. Muy porque bien. hay muchas incorporaciones ahí que no están contempladas así Ok. en el sistema Cuando usted chileno. dice que hay dos formas de devolverle el dinero a esas personas que han cotizado, como bien decía la pregunta que le hizo el doctor Balcácer, y usted le respondió, de 60 años de edad y 340 cotizaciones. 360. 360 cotizaciones. ¿A cuántos años hacen? ¿Equivalen 360? No, ellos calculan como 112, 114 años que tú vas de vida. Sí, no, pero me refiero, ¿cuántos años 360 cotizaciones? Hace 30 años de 30 años trabajo. de trabajo y 60 de edad. Ahora, esa persona, vamos a suponer un ejemplo, que gane 100,000 pesos. ¿Con cuánto se iría al momento de cumplir esos 60 años de edad y esas 360 cotizaciones aproximadamente? No más de 30,000 pesos. Quien gane 100,000 pesos se va a pensionar con 30,000 pesos. Un 30%. Mensual. ¿Durante qué tiempo usted decía? Bueno, Aproximadamente, de acuerdo al cálculo que ellos tienen. 120 años. ellos plantean que uno va a vivir 114 años. ¿Usted conoce a alguien en la edad que usted tiene que haya Ni fallecido de ni 114 está años? relacionado con el promedio de vida. Además, 30,000 pesos dentro de 20 años no es nada. Y entonces aquellas personas que optan por la devolución de todo el dinero que tienen acumulado en una AFP, ¿cuál es el son requisito? aquellas personas que al momento de aprobarse la ley en el año 2001 y entrar en vigencia, mejor dicho, en el año 2003, 1 de junio del 2003, tenían más de 44 años de edad. Muy bien. Todo el que tenía menos de 44 años de edad no califica para considerarse de ingreso tardío, que es como lo llama la ley, y dentro de los derechos que le confiere la ley 8701 está el que se le pueda devolver en un solo pago o en varios ese fondo. ¿En cuál clasificación entraría en eso? Ingreso tardío. No, dentro de los empleados públicos o privados, que hay una diferencia. No. Los dos. Los dos. O sea, Ahí le corresponde a los dos. la diferencia existe en el sistema de reparto, es solamente para los del sector público. Claro. Perfecto. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el señor Holguín. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con el señor Luis Holguín, quien es presidente del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Señor Holguín, nosotros teníamos también, o hemos visto en los medios de comunicación, cómo se han ido desarrollando, diríamos, la solución o las peticiones que ustedes han hecho como organización en favor de sus asociados y de aquellas personas que califican para incluirlo en el sistema de reparto. Vimos una resolución recientemente de la DIDA, que más adelante hablaremos de ella, pero también quedamos pendientes en el programa anterior que usted tuvo la oportunidad de venir aquí, de la conformación o del establecimiento del protocolo o el procedimiento exacto a seguir para poner en práctica las solicitudes que tiene la DIDA para que aquellas personas que califican en función de la ley puedan ser beneficiados o se les pueda autorizar para que pasen al sistema de reparto. ¿Cómo se ha estado manejando eso? ¿Ya se conformó ese procedimiento? De igual forma, ¿cómo está estructurado? ¿Cuáles son los detalles del mismo en cuanto a la representación que tiene cada organismo en él? Mira, la resolución de reconocimiento del derecho se emitió el 6 de julio del año pasado y ordenaba que en 15 días se estableciera ese manual de procedimientos
no se pudo establecer, la Comisión Evaluadora de Traspasos no logró ponerse de acuerdo y presentaron dos propuestas, una por la comisión dirigida por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados y otra por la Superintendencia de Pensiones. ¿A quién se la Al presentaron? Consejo Nacional de Seguridad Social. Okay. Eso provocó que el Consejo, el 14 de septiembre, tomara una resolución creando una comisión especial que se reuniera y resolviera las diferencias que había en esa comisión, que vale la pena comentar que solamente la DIDA y la Superintendencia de Pensiones tienen voto en esa comisión y que participa la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado como observadores. No tienen voz, pero no tienen voto. ¿Y eso está bien? Bueno, es una forma de hacer que no funcione el sistema, porque a una comisión que tú solamente le das voto a dos de sus miembros, eso resulta, es una provocación a que se ralentice el problema, vaya lento el proceso o no se decida. De hecho, tuvimos preocupados porque pasó mucho tiempo sin reunirse cuando la resolución que se tomó aprobando el manual de procedimiento ordenaba que su ejecución fuera de inmediato. Y es una comisión que no es nueva, no es creada en este momento, ya había funcionado para los traspasos de las personas del ingreso tardío, los que tenían más de 44 años. Entonces, realmente ese funcionamiento ha sido lento. Y vemos, como tú te referías a la publicación que hizo la DIDA, en donde anuncia 783 aprobaciones de solicitudes de traspaso de los servidores públicos. Pero eso representa, de los 20,000 que ellos dijeron que se iban a beneficiar con esta resolución, estamos hablando todavía de una proporción muy pequeña. Pero algo que nos preocupa es que esa resolución le confiere a los procesos de deliberación y de decisión de esta comisión evaluadora de traspaso carácter de confidencialidad. Y nosotros nos preocupa. Le decíamos a la DIDA, ¿por qué solamente dicen lo que han aprobado? ¿Por qué nos dicen los casos que han conocido y que no han sido aprobados? Esa confidencialidad es con respecto a los traspasos y a esa cosa. Bueno, es que esa comisión solamente tiene dos funciones. Revisar que se cumplan los requisitos de la ley 379/81 en cuanto a edad y antigüedad en el servicio, y en aquellos casos de servidores públicos que también cotizaron desde empresas privadas, evaluar si con esas cotizaciones del sector privado mejoran sus pensiones. Esas son las dos funciones que tiene esa comisión. Pero pudiera hacer que mejoraran con esas cotizaciones. Sí, por ejemplo, una persona que trabajó 27 años en el sector público y tiene 6 años cotizando en una universidad privada y cotizó en ese trabajo de la universidad privada, en cualquier empresa privada, esos 6 años pudieran servir para completar y de 27 años pasar a 30 y de obtener la pensión, una mejor pensión. Es el espíritu que hay en esa disposición. Esas son las dos funciones. Cuando vemos esto de que solamente se habla de los que fueron aprobados y no se hablan de las otras, o no se identifican las personas que no fueron aprobadas, que fueron rechazadas y la razón por la que fueron rechazadas, pues entonces uno queda inconcluso. En nuestros grupos de WhatsApp es un torbellino lo que hemos tenido en esta semana pasada, después que se anunció esa lista, gente preguntando, ¿y qué pasó conmigo? Si están hablando de que se aprobó el caso número tal y el caso mío, mi solicitud es la número anterior a esa. Yo estoy en un lapso que debió haberse conocido. ¿Significa eso que me rechazaron? Pero hay una situación. Cuando se habla de eso, hay personas que pueden comentar, bueno, pero venía el sector privado con 10 años y entonces sumarle los otros y durar a 30, ¿es un privilegio? Bueno, yo creo que no, porque el gobierno da muchísimas pensiones a gente que nunca han trabajado en el Estado y a gente que lo que han hecho es despilfarrar los bienes que han conseguido de alguna manera. Y por encima del límite que establece la ley 379/81, que aunque es un límite obsoleto, a nosotros se nos aplica. Pero cuando se concede una pensión especial, como se le llama,
no se contempla ese límite. Pero lo peor que nosotros encontramos es que el Consejo Nacional de Seguridad Social, por ley, está en la obligación de publicar sus actas y publicar sus resoluciones, y lo viene realizando religiosamente. Bueno, la mayoría de las instituciones tienen que tener transparencia. Claro, pero ¿por qué a esta comisión, que tiene esa función de solamente verificar si cumple los requisitos o si con cotizaciones provenientes del sector privado puede mejorar su pensión del Estado, se le da un carácter de confidencialidad? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué hay ahí que deba esconderse, que deba ocultarse? ¿Por qué no se hace un proceso? ¿Por qué la exclusión a aquellas personas que tienen el derecho de permanecer en el sistema de reparto? Ese es otro punto que nosotros hemos señalado y que queremos que el Consejo revise. ¿Qué ha pasado? Muchos de nuestros colegas servidores públicos tuvieron por necesidad que optar por alguna de las prestaciones que las AFP les ofrecían. Pero nosotros decimos, ¿cuál era el contexto en el cual esa persona accedió a recibir una prestación que podríamos catalogar de migaja? Era la situación en la cual se le había desvinculado de la empresa donde trabajaba y se le decía que no tenía derecho. Cuando iba a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, iba a la DIDA y preguntaba, le decía, no, usted no tiene derecho. La DIDA en muchos casos decía, estamos pidiendo al Consejo que varíe y reconozca ese derecho, pero aún no. Entonces, una persona que de buenas a primeras pierde la opción, el derecho que legalmente le corresponde y tiene una AFP diciéndole, yo te doy esta boronita, este seguro, esta opción, esta pensión. Muchos de ellos optaron por necesidad, por coger ese valor, sabiendo que tenían un derecho a una pensión digna de un 60%, un 70%, un 80% de su salario, cogieron esto por necesidad. En la resolución, estas personas están siendo excluidas y es un aspecto que nosotros entendemos que no es justo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Seguridad Social fue el que asumió el error de decir que no tenían derecho. Y si estas personas accedieron a coger esas migajas, porque es una desproporción, no deben cargar con la responsabilidad de ese error. Bien. Luis, usted hablaba ahorita del traspaso de empleados del sector privado a este tipo de pensión. ¿Puede ayudar esto a que haya una mayor evolución del dinero y que esto beneficie al sector? Claro que sí. Si recordamos cuando el diputado Botello planteaba su reclamo de que se le devolviera el 30% a los trabajadores del fondo acumulado, una de las principales razones por las cuales la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensión y algunos técnicos, funcionarios del Sistema de Seguridad Social y de la Superintendencia de Pensiones, decían que este fondo no podía hacerse ese tipo de disminución. No podía ser tocado. No podía ser tocado porque su razón era la pensión. Si los servidores públicos, la opción que tienen más favorable es el derecho que tienen a una pensión pública, entonces esos fondos, si pueden ayudar a mejorar la pensión a la que ellos tienen derecho, la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones no debería objetar el que esos fondos puedan ser transferidos y que mejoren la condición de la pensión que el servidor público va a recibir. Y es una opción que comienza con un 60% y según los datos, los estudios que ha hecho la Superintendencia de Pensiones, las pensiones que tendrían por el sistema de capitalización individual, los que lleguen a 360 cotizaciones no llegaría ni a la mitad, ni a un 60% del sueldo de cotización de estas personas. Bien, vámonos con la nuestra suya, nuestra última pausa comercial, y en breve regresamos con el señor Luis Holguín, quien es el presidente del movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Adelante, señor director.
Muy bien, continuamos ya en esta parte final con el señor Holguín, quien preside el movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Hay una situación, señor Holguín, que a nosotros nos llama mucho la atención, y es que con el sistema de reparto, la ley también establece algunas limitaciones. La ley vieja, la 379-81. 81. O sea, que significa que de 1981 es que entró en vigencia esa ley. Y es que usted muy bien decía en segmentos anteriores que hay topes. Hasta un 80% es el tope máximo del salario que a la persona le corresponde. Y aún así, es más beneficiosa que la actual, que la 8701, que como bien usted decía, si una persona tiene un salario de 100,000 pesos y duró 360 cotizaciones, 30 años, más 60 de edad, vendría retirándose a su casa con aproximadamente un 30%, unos 30,000 pesos, imagínense ustedes, y desprotegido, sin un seguro prácticamente de salud. Pero hay una situación que a nosotros también nos llama la atención, es con relación al sistema de reparto. Si una persona, por ejemplo, gana 200,000 pesos o 100,000 pesos, vamos a decir 200,000 pesos, que entonces sería con un 80% de ese salario, o hay otra modalidad que la ley, otras limitaciones que la ley establece. La ley 379-81 cometió el error de establecer parámetros fijos que con el tiempo se convirtieron en obsoletos. A manera de ejemplo, y para que los amigos televidentes nos entiendan, ¿tú sabes cuál es la pensión, el monto de la pensión que esa ley establece con el que deben pensionarse los expresidentes constitucionales de la República? 3,000 pesos. 2,000 pesos. Que en el año 1981 era un sueldo considerable, un monto considerable. Las viudas de los expresidentes constitucionales deben ser pensionadas según esa ley con 500 pesos mensuales. Entonces, realmente es un indicador de lo obsoleto que es. Hay una ley posterior que cambia la pensión para los expresidentes constitucionales. Sin embargo, la ley prevé que las pensiones que se concedan en base a esa ley no pasen de 8 salarios mínimos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el salario mínimo? El salario mínimo del sector público es ahora de 10,000 pesos. Desde el 2019, que fue el último incremento que tuvo el salario mínimo. Eso indica que una persona, como tú decías, que gane 200,000 pesos y le corresponda un 60%, debería ser pensionado con 120,000 pesos. Pero según esa ley, 8 salarios mínimos del sector público serían 80,000 pesos el tope. Es decir, que le saldría la pensión por 2/3 partes del monto de su pensión. Esto tiene el error de que al establecer un parámetro fijo y un sueldo mínimo del sector público que no tiene forma de indexación, para colmos, en el país tenemos una ley del salario del sector público que no se refiere en ninguno de sus artículos al sueldo mínimo. Se habla de los sueldos altos, pero no se dice nada del sueldo mínimo. Entonces, nosotros, desde el MOPESEP, hemos estado propiciando o que se modifique esta disposición por decreto, que el presidente puede hacerlo por decreto porque es para beneficiar al sujeto del derecho, mientras se modifica la ley 379-81, estamos buscando que algún legislador nos reciba y explicarle la situación con este artículo que se refiere al límite de los 8 salarios para que se introduzca una propuesta que la modifique mediante una ley. Todavía Crespo lo va a recibir. Ojalá que sí. Bueno, Alcácer le hace Ojalá el que contacto. Sí. Pero también tiene que haber una voluntad política en sentido general. No, de los él pidió el legislador y ofrecía todavía Crespo. Perfecto. Pero dejar que la aplicación ya
En la seguridad social se maneja un límite de cotización de 20 salarios mínimos. Y es el límite con el que nosotros cotizamos. Nosotros decimos, si yo cotizo en base a 20 salarios mínimos, ese es el tope de cotización, entonces el tope de mi pensión debería ser 20 salarios mínimos. Pero también en la seguridad social, el monto que se usa como sueldo, límite de sueldo para los cálculos que se hace referencia, que están referenciados a él, no es el sueldo mínimo del sector público, es el promedio de los sueldos mínimos de los sectores del sector privado no sectorizado. Entonces, ese es otro parámetro importante. De 10.000 que tiene el sector público, este promedio sale ahora mismo en cerca de 18.000. En febrero hay unos incrementos para el sector privado y este promedio va a subir un poco más. Fíjese, entonces que hay distintas alternativas. ¿Hasta dónde tienen ustedes planificado dentro de su método de lucha que a los jubilados y pensionados del sector público se le indexe, así dicen los economistas, bien, se le vayan aumentando también los salarios? Porque un pensionado que le salen 8, 9 o 10 mil, más póngale 30 mil pesos al mes, ya es una persona que va padeciendo de enfermedades, la mayoría crónicas, que tiene que gastar mucho dinero. ¿Y hasta dónde? Con esa misma pregunta le hago la siguiente. ¿Podrán ustedes luchar para que toda persona que es pensionado salga con el derecho a un seguro para que pueda cubrir su salud? Porque ahora salen con el derecho, pero se lo reducen de la pensión. Usted tiene que pagarlo, no es que le sale. Claro. Usted tiene que pagárselo al seguro. La ley 8701 establece que los pensionados reciban el beneficio del mismo seguro que tenían cuando trabajaban. Es decir, del seguro familiar de salud del régimen contributivo. En la actualidad tienen un sistema, un seguro que es un seguro subsidiado con algunas mejoras. Yo digo maquillado, mejorado en algunas pequeñas cosas. Eso no pueden ir a un hospital que le asignen. O eso algunas no pueden ir a clínicas particulares. No como se maneja el seguro contributivo. ¿Pudiera el MOPESEC iniciar un proceso legal contra esa disposición a los fines de que se reconozca ese derecho que usted dice que la ley 8701 lo establece, de que el pensionado pueda obtener los mismos servicios del seguro que tenía cuando estaba activo? Pero con el perdón, para que diga ahí mismo, eso es tan tal que instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que su ley interna dice que usted debe salir con el seguro con el que fue pensionado. Ellos ni siquiera esa ley que es propia del ministerio la cumplen. Okay. Es que tenemos un sistema que ha olvidado que vivimos en un país que se dice estar en un sistema de derecho. No recuerdo cómo es que lo dice la Constitución, pero es un sistema, nuestra Constitución manda a que la República Dominicana es un sistema que se basa en los derechos. Sin embargo, en la seguridad social, los derechos de los afiliados no son observados. Porque hay personas que han atribuido esa situación, Luis, si usted me corrige, que la ley, el legislador la hace con algunas debilidades, que el régimen de consecuencia realmente para el funcionario que no la aplica no existe. Sin embargo, en la ley 4108, la ley de función pública, sí de manera sutil deja caer algunas cositas con relación a los servidores públicos de carrera, que el funcionario que la viola le afecta su patrimonio de manera personal, aún estando fuera de la institución. Habría que hacer eso con las demás leyes. Por eso es bueno la propuesta que ha hecho la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que establece una, ¿cómo se llama? Los fiscalizadores. Un régimen de consecuencia. Un sistema de control, de fiscalización. Wow. Una procuraduría especial para la seguridad social. Bien. Y tipifica errores, faltas que pueden ser sancionadas y establece las sanciones. Muy bien. ¿Qué tiempo nos resta?
Bueno, pues hemos terminado, don Luis, y nos faltó mucho por comunicarle a nuestros amigos televidentes los pasos que deben de dar, aquellas personas que pueden optar por el sistema de reparto, unas trabas que le pone la DIDA también con relación a las certificaciones laborales de las instituciones donde laboró, que deben de ser firmadas por el titular de mayor jerarquía de la institución, cuando el director de recursos humanos tiene fe pública para eso. Sin embargo, son trabas que creo que el MOPC debe trabajar en ese sentido, a los fines de, a través de un tribunal superior administrativo, resolver esa situación para evitar de que aquellos funcionarios públicos sigan entorpeciendo el servicio que deben de darle a un servidor público, valga la redundancia. Don Luis, agradecido a usted. Gracias, doctor. A ustedes, amigos televidentes, las gracias también por habernos permitido llegar hasta sus hogares e invitarles para que en un próximo programa, a esta misma hora y por este mismo canal, nos esperen de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Feliz noche.